tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto, como cada lunes, a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, maestro Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, mi estimado Rodrigo, pues feliz. Tenemos un programa más de estas semblanzas deportivas y de estas semblanzas de casa, con gente muy cercana, muy de casa, hermano, ¿no? Y en feliz. este recorrido que hemos hecho de unas semanas para acá con los compañeros y compañeras que son coordinadores de deportes de las distintas entidades académicas de la universidad, escuelas y facultades, el día de hoy nos vamos a meter en un terreno que a lo mejor no es muy conocido por nosotros, pero que forma parte, sin duda alguna, importante del quehacer cultural de la universidad. La Facultad de Música, cuya sede es ahí en Coyoacán. Hoy charlaremos con su coordinadora de deportes, Georgina Martínez Canto. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues para no perder más el tiempo y como ya es una costumbre aquí en Semblanzas Deportivas, Georgina, vámonos desde el inicio, desde el principio. ¿Dónde Recap. y, ¿Dónde y cuándo nace Georgina Martínez Canto? Bueno, nací en Mérida, Yucatán, el 9 de agosto del 74. Ok. Sí. Cuéntanos de tu infancia. Ya sabemos algunos detalles, pero platícanoslo Ok, tú. Naciste en Mérida, y pues te iba a preguntar dónde hiciste la primaria, pero creo que ahí nos tienes que comentar que pues no fue en Mérida. ¿Qué no. pasó? Somos cuatro hermanas, nacimos tres en Mérida y soy gemela. Y nos fuimos a Celaya, mi papá trabajaba en Comisión Federal de Electricidad y nos fuimos a Ok. Celaya, allá, y allá nació la cuarta. Y de ahí nos fuimos a Cuernavaca cuando abrieron las oficinas en Cuernavaca y yo cumplí 5 años ahí y a partir de ahí pues hice toda mi escuela en Cuernavaca. Estuve en una escuela de monjas del Colegio Guadalupe. La primaria. Me encantó, sí, no por la religión, me encantó, el ambiente era muy bonito. Sí, la primaria hice ahí en el Colegio Guadalupe. Ahí tengo yo que hacer un pequeño paréntesis, mi estimado Luis, porque es pocas ocasiones Por favor. en estas emisiones de Semblanzas Deportivas, creo que puedo decir que tengo una paisana, entrevistando a una paisana. Yo sí nací en Cuernavaca, pero Guayabo, somos guayabos, Guayabo. entonces, sí, este, y bueno, pues lo cual se me hace muy curioso porque creo que es la primera vez que esto ocurre. Y lugares y circunstancias quizás eran conocidos o de materia común entre Georgina y un servidor, para ubicar lugares. El Colegio Guadalupe, efectivamente, de monjas, eh, por Avenida Domingo 10, ¿no? ajá, y está paralela a Cuauhtémoc, Paralela a ahí está, Cuauhtémoc y a Domingo 10 allá en Cuernavaca. Un justo. colegio de monjas, efectivamente. Ahí hiciste tu primaria desde primero hasta sexto. Tercero de kinder, ahí entramos a tercero de Cierto, kinder. cierto, llegaste de 5 años. Sí, llegué a tercero Este, de kinder y hasta el sexto de primaria. ¿Cómo Wow. fue? ¿Cómo fue esa etapa para ti? El cambio, ¿cómo fue para ti el cambio de ciudad? Eras muy pequeña, naciste en Mérida, quizás tengas pocos recuerdos de Mérida. Dices Sí, que viviste en Celaya, quizás fue también poco tiempo, y ya se ubican en Cuernavaca cuando tú tienes 5 años de edad y prácticamente hasta tu bachillerato, por lo que nos comentabas, y que ya llegaremos a ese punto, sí. viviste en Cuernavaca en esos primeros años. Entonces, para ti, ¿cómo fue el cambio de ciudad, el llegar a una ciudad como Cuernavaca, y esos 6 años, cómo era Georgina Martínez, la niña estudiante, y si desde aquellos primeros años
llegaste a tener contacto con algún deporte y cómo fue esto? Bueno, cuando llegamos a Cuernavaca, la casa tiene jardín, ¿no? Y yo, bueno, a mí el jardín era siempre para jugar, siempre. Entonces, no sentí yo el cambio fuerte de Celaya a Cuernavaca, además estaba chica, ¿no? Y como que la novedad, y pues padre. Y la verdad es que, bueno, llegamos y no había nada. Las vacas caminaban en las calles, o sea, porque había muchos ranchitos, bueno, como ranchos donde tenían vacas, ¿no? Entonces muchas veces pasaban caminando por las calles que no estaban pavimentadas. Entonces, Claro. pues nosotros sí nos poníamos a jugar ahí, pasaban las vacas y sin problema, ¿no? O sea, era como chico Cuernavaca porque hay muchas calles que después las hicieron y para mí era un círculo chiquito. Por eso es que conocíamos dónde estaba, bueno, mi mamá que buscó el colegio y porque nosotros íbamos a ir al Colegio Morelos, que vivíamos justo enfrente del Colegio Morelos, o sea, a un costado, pero llegamos tarde, entonces ya no hubo lugar para mi hermana gemela y yo. Entonces nada más nos buscó mamá otra escuela y nos fuimos hasta el Colegio Guadalupe, pero era muy, o sea, la verdad es que el ambiente donde crecimos fue muy bueno. Era no groserías, no había bullying, o sea, si había alguien que tenía un problema, lo ayudábamos. Entonces aprendimos muchas cosas de valores, ¿no? Muchas cosas que también las traíamos de casa. Pero yo era de jugar, correr, subir, bajar, o sea, súbete a las bardas, brinca de la barda, cae, sientes bonito en el estómago, vuélvete a subir. O sea, yo era muy así. Entonces, bueno, varias veces me golpeé la cabeza cayéndome chipotes y todo porque o sea, era tremendita, ¿no? No mala niña, pero era así de estar subiendo, bajando, corriendo. Inquieta. Nosotros éramos súper Quieta. inquieta, súper inquieta, pero siempre era entonces jugando. Y entonces me di cuenta, bueno, nos dimos cuenta que teníamos facilidad para los deportes. Entonces, y nos gustaba correr mucho. Era Ok. carreras y las carreras de la escuela, bueno, la semana deportiva, uy, éramos las más rápidas. Nunca pudimos estar en el mismo equipo porque si no iba a ganar el mismo equipo, ¿no? Entonces teníamos que estar una en uno y otra en otro. Entonces éramos competencia de las dos. Y cuando jugábamos el handball también, mi hermana y yo corríamos de los dos equipos contrarios, corríamos y teníamos una hermana más que estaba estudiando con nosotros, la más grande, y ella se paraba en la portería porque no corría. Entonces se paraba en la portería junto con otra y nosotros les lanzábamos el balón y ellas metían los goles. O sea, hacíamos pues, estrategias de juego, ¿no? Pero Claro, siempre claro. era correr. Nos metieron al ballet porque, pues si una entraba, pues todas, ¿no? Tenemos que ir a hacer todo lo mismo. Y nos gustó mucho. La verdad es que fue varios años y muy bien, ¿eh? Nos metían al ballet porque mi hermana había que corregirle los pies y por eso entramos nosotras, aunque nosotros no lo necesitábamos, pero entramos y era donde nos divertíamos también, o sea, haciendo ejercicio. El ballet fue, ¿dónde fue el ballet? Bueno, nosotras estudiamos en la academia de una maestra que era de esas, bueno, de ella, de que fue así de las de Abolengo, de esas que venían a estudiar a México y estudiaban en Bellas Artes, no sé cuánto, y su papá le puso su estudio en su casa, y bonito, y pues era una casa enorme, ¿no? De esas casas que ya sabes, ¿no? Que eran así como que de la alta sociedad, y ella se puso a dar clases de ballet y de Tengo otros el nombre bailes, de ¿no? la señora aquí en la punta de la lengua porque creo que era la mamá de unos amigos míos. No, La, ¿no? no, ella fue soltera, nunca se Ah, casó porque nunca hubo entonces uno no. que fuera, no. Y ella fue en su casa de ella, se llamaba María de la Paz Hinojosa. Ya. Le decíamos Pai. Ujú. Ok, Y ahí fue, y después ya empezaron a haber más escuelas de ballet, ok. ya empezaron a surgir academias y todo, bueno, y Bellas Artes que era el que estaba, ¿no? El regional. Eh, a través de la Casa de Cultura del Estado, una cosa así, supongo. Donde está el SEMA, el Centro Morelense de las Artes, ahí era Ok. al lado, porque ese era el Hospital Civil. Sí, Era sí, sí, sí. En Avenida era Morelos, el ¿no? IRBAC, le llamaban IRBAC, sí, Ajá. exactamente, en la Avenida Muy Morelos. cerquita del Jardín Borda, Sí, frente a la catedral. frente a la catedral. Bueno, dices que esto es en relación o en referencia a la primaria, ya nos contaste. Qué paradojas, ¿no? Vivías enfrente del Colegio Morelos, allí en Avenida Teopanzolco, pero no había lugar y hubo que buscar otra escuela. Otra escuela. De la primaria pasamos a la secundaria. ¿Dónde hiciste tu secundaria? De la secundaria, pues acababa
creo que tenía 1 año o 2 años, la secundaria número 13, que estaba justo está el Colegio Morelos, bueno, está en la casa de mis papás, el Colegio Morelos, y en la siguiente calle estaba la secundaria 13, bueno, sigue estando la secundaria, y pues nuevecita, bueno, nueva, más bien pura tierra, ya sabes, pero tenía sus salones, y entonces pues fuimos ¿Es por donde está a ver, el Instituto de Educación Básica del Estado? ¿El IEBEN? no, 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 justo es Nueva ¿O del lado Rusia, del Colegio Morelos? del lado del Colegio Morelos, o sea, Ok. está, o sea, en la misma acera, bueno, ya ves que el colegio está sobre Teopanzolco y da hacia dos calles. Está Nueva Nueva y algo Bélgica, debe ser, ¿no? Nueva Nueva. Bélgica. Ok. No es cierto, Nueva Nueva. Francia, Nueva Ok. Francia. Ok, ok. Y entonces ahí pues fuimos a ver, a hacer nuestro examen. Pues nos quedamos las tres, ¿no? Y ahí nos metimos a la secundaria, 3 hermanas, y pues como estaba a la vuelta, ahí nos empezaron a dejar ir caminando solas a la escuela. Entonces, era donde estaba la casa y justo del otro lado, exacto del lado donde está la casa, o sea, en el mismo lugar. Muy cerquita, muy, muy Sí, sí, cerquita. a la vuelta, nada más media cuadra dábamos la vuelta. Oye, y este detalle que dices de que era una escuela nueva, recién hecha, porque bueno, obviamente ustedes no están para saberlo ni uno para contarlo, pero de gran tradición la secundaria uno ahí Sí, en el pues yo no quería ir Mirabal, a la secundaria 1, la era la que secundaria había 2 que en ir a la secundaria. Altavista, creo que la Así es. 3 era en Cibac y la 4 ahí en Chipitlán, que eran como que así las conocidas en distintos rumbos de la ciudad. Y aquí Sí. ya me estás hablando de la 13. Cuando me dijiste la 13 no tenía idea dónde era. ¿Qué recuerdos tienes de esta etapa que es el inicio de la adolescencia? En la parte académica, ¿cómo eras como estudiante? Y la parte deportiva. Y pues dada tu formación ya más adelante, si también desde estos primeros años de la primaria y ahora que vamos a tocar la secundaria, ¿cuándo llega la música a tu vida también? Ok, bueno, para tantito me regreso, entre la primaria y la secundaria, bueno, yo tenía una tía abuela que le llamaban la Mujer Orquesta. Ella pertenecía a un grupo llamado Las Maya Internacional en Mérida, y eran puras señoritas, ¿no? De su época, pues fue así como que eran puras señoras, puras mujeres, ¿no? Y, y ella venía cada verano a visitarnos y siempre traía sus instrumentos porque tocaban en México y luego pasaba a Cuernavaca a vernos. Y yo veía sus instrumentos y yo decía, a ver, enséñame y enséñame. Sacó una mandolina y le digo, enséñame a tocar ese instrumento. Y me decía ella, es que yo no estudié como tal para enseñarte, ¿no? Y le dije, no importa, tú enséñame una canción, algo, ¿no? Y entonces, bueno, se sentó conmigo un día y nos pusimos, me decía cuáles eran las notas, bueno, empezamos. Y me dice, a ver, ahora hazle así, ahora hazle así, ya me empezó a enseñar. O sea, en 2 días yo ya estaba tocando mandolina. Y me dice, no, esta tiene que estudiar música. Y yo, sí, y yo pues feliz, ¿no? Porque el trémolo ese que le llaman, que ese es el trémolo en la mandolina, pues taca, 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 que te sale. Y a mí en 2 días yo ya estábamos con el trémolo, ya está, así, ay, pues me encanta, ¿no? Y nos puso un maestro para que fuera a la casa a enseñarnos. Y ya, pues, iba con nosotros y después yo le dije la siguiente vez, por favor, oye, quiero tocar violín, que no sé cuánto. Y mi tía, bueno, pues a ver. Entonces ella tenía un violín que era bueno, ella dice que un doctor ya muy grande de esas épocas, bueno, muchos años antes de que yo naciera, le dijo, yo tengo un violín, te lo doy para que usted lo toque. Pero ella dijo, sí, sí, está bien. Bueno, porque es que mis nietos lo traen agarrado de la cabeza del violín y lo traen como que lo quieren arrastrar y bueno, lo van a romper, ¿no? Entonces dijo mi tía, bueno, tráigame. Entonces mi tía lo tocó y no le gustó. A ella dice que no le acomodó. Entonces pasaron los años y muere el doctor. Y dijo, no, pues voy a ir a la casa para ver a quién le doy el violín, ¿no? No, pues nadie se acordaba del instrumento, nadie, nada, nadie que ver con la música. Entonces mi tía dijo, bueno, pues voy a esperar unos años más a ver qué pasa. Pasaron varios años y dijo, pues no, nadie reclamó el violín, nadie sabía ni que existía el violín. Entonces ella me lo dio, me da ese violín y es el que con el que empecé y con el que terminé. O sea, yo le saqué el sonido a ese instrumento que no tenía, porque era el único que yo tenía. Pero bueno, entonces me da, nos paga unas clases ahí en Cuernavaca que no existían, y empezamos a tocar violín. Ahí fue donde yo empecé, empezando la secundaria. Empezando la secundaria. Exactamente. ¿Cómo eras como estudiante? Fíjate que me di cuenta cuando entré a esa secundaria que me frustré mucho porque yo decía, ¿por qué nunca me gané ni siquiera un premio en ortografía? Yo tenía una ortografía buenísima en la secundaria
y porque yo me di cuenta que mis compañeros no sabían escribir bien, algunos no sabían el abecedario. Entonces es un choque muy fuerte el entrar a un lugar donde pero supone que debe de saberse el abecedario y no se lo sabían. Entonces para mí, como era una escuela particular a una escuela de gobierno, fue muy fuerte eso, pero pues lo Escuela entiendes, ¿no? particular y de monjas a una escuela de gobierno. Exactamente. Y ahí fue donde hay, y luego tierra y todo, bueno, todo un cambio total, ¿no? Groserías, decían groserías y nosotras, no, bueno, y nosotros la grosería más fuerte era tonto, ¿no? O sea, y ahí oías cada cosa, y yo de, ay, bueno, pues aprendimos a escuchar, ¿no? Pero, y después, pues yo sí fui buena, fui de la, ¿cómo se llama? Del cuadro de honor, los 3 años. Estuve ahí en el cuadro de honor los 3 años. Siempre, Ok. siempre. Entonces, sí, sí. Sí, me gustó, como que me gustó la escuela y estuve en el cuadro de honor. Pero la materia que más me gustaba, bueno, me gustaba mucho deportes. Esa era todo que me pusieran yo me ponía a hacer. Y era, pues, esa fuerza iba a tener 10 porque me gustaba, ¿no? Esa me gustaba mucho. Oye, y para irle metiendo un poquito el acelerador a esto, de la Sí. secundaria, el paso al bachillerato. Fue también allá en Cuernavaca. Cuéntanos cómo fue tu proceso para elegir dónde estudiaste el bachillerato. Pues de hecho, cuando terminamos la secundaria, la que es la vecina de conjunta, o sea, al lado de casa de mis papás, ella trabaja en la SEP. Por ella supimos de la secundaria 13 que estaba enfrente. Y por ella le dijo, oye, acaban de abrir un colegio de bachilleres, lleva un año, un año, pero en la tarde. Y van a abrir ahorita el de la mañana. Y mi mamá dijo, bueno, pues las voy a llevar. Entonces nos llevó a sacar la ficha, nos tocó la 0, la 1 y la 2. Y ya pues empezamos, Ok. fuimos, nos dieron la ficha, todo, y pues ahí nos quedamos. Y entonces fuimos primera generación de la mañana. ¿Y Y qué ya te pareció ahí, estar en el colegio de bachilleres allí en Cuerna? pues bien, fíjate que bien, a mí me gustó porque yo sí, sí era, los compañeros como que venían de todos lados, obviamente, de varias escuelas, todo estaba bien, la verdad es que ahí estuvo bien. Yo aprendí ahí lo que era el bullying, pero no porque me lo hicieran a mí, sino porque como que se burlaban de las personas y a mí eso no me gustaba. Entonces yo aprendí como a vacilar al que le hacía el bullying. ¿No? Entonces, ahí, y sí hice varios amigos, y ahí empezamos con la música más en forma, porque yo no quería que nadie supiera que tocaba violín, yo no quería, ¿Por mi qué? hermana y yo no queríamos. Pues ya sabes, es que cada vez que vas a algún lado, "Ay, toca violín, toca algo", y nosotras no queremos, ¿no? Y todo el tiempo es que toquen y que las vean tocar y nosotras no queríamos. Hasta que empezamos ahí, que empezó a haber talleres de música y de baile y nos quedamos me metí a música. Bueno, voy a aprender guitarra. Y aprendí a tocar la guitarra pues, para los boleros y eso, ¿no? Y entonces se enteraron que tocábamos violín. Y yo, traigas el violín. Y yo, bueno, y entonces empezó a hacerse un grupo de cuerdas. Y entonces Ok. había mandolinas, guitarras, violín y un contrabajo. Y pues empezamos a tocar y empezamos a ver que pues, estaba jalando el grupo. Bueno, nos llevaban a todos lados, éramos así como que a todos lados. Entonces ahí fue donde yo dije, quiero estudiar música. Ahí, Quiero estudiar música. quiero hacerlo en serio. Ajá, y ahí fue donde yo decidí. Y en esta etapa del bachillerato, ya vemos que ahí ya se decanta tu futuro hacia lo que ibas para estudiar una carrera, una licenciatura. ¿El deporte cómo estaba en esos años en tu vida? Bueno, nosotros nos íbamos al Centenario, allá por la universidad, a jugar. Y jugábamos basquetbol. Me acuerdo que se me acababan los tenis bien rápido, porque tanto roce en el suelo. Y jugábamos ahí basquetbol. Teníamos un amigo que le gustaba mucho el básquet, y entonces nos íbamos a jugar básquet ahí. Y jugábamos y hacíamos retas y todo, y a mí me gustaba mucho. Pero no había nada tan formal. O sea, como deporte no había algo formal tan fuerte, ¿no? Y no había así como anuncios o algo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, pues no, no, nunca, pero siempre donde había, ahí es donde lo hacíamos. Siempre, siempre. Luego me puse a correr un rato, empecé a correr con un vecino, nos salimos temprano a correr y ya después, pues ya no salí, el vecino ya no salía, entonces ya no salía yo a correr en la mañana y ya, ¿O a pero correr ahí al Centenario? me quedaba lejos de la casa, a mis papás me quedaba lejos. Y eso que vivías Entonces, relativamente al norte de la ciudad, sí, 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 pero era relativamente. en la mañana y luego pues había que ir Sí. a la escuela y no, entonces no.
Entonces hacíamos deporte en la escuela donde había voleibol, pues jugaba voleibol. Siempre ganamos y siempre que sacaba. Yo nunca, o sea, ganábamos con sacaba yo, pero así yo de que si yo recibí el balón, se me iba. O sea, al Ok. recibirlo aquí, se me iba. Entonces yo tenía que hacer que en el saque ganar, porque si no, yo iba a perder y ganábamos con los saques. Puro Y saque bien as chistoso. teníamos aquí. Sí, yo de ahí no pasaba, dije, no, porque no tenía todavía pues calculando las fuerzas. Nos estamos Pero acercando a un momento importante en tu vida, la elección de qué carrera estudiar y dónde. ¿Tenías claro que ibas para música y cómo fue? En tu caso, cuéntanos esa historia que te decantaste para estudiar esa carrera que querías, pues ya no en Morelos, ya no en Cuernavaca, sino elegir a la Universidad Nacional. Me imagino que todavía en aquel momento era la Escuela de Música, Escuela Nacional de Música, sí. Escuela Nacional de Música. Cuéntanos cómo fue para ti ese proceso de elegir de dónde y cómo fue pues, tu proceso de admisión a la UNAM. Si te acuerdas Sí, dónde fue tu examen de admisión y somos más o menos contemporáneos, entonces a ti todavía seguramente te tocó el esperar el correo y no electrónico precisamente, sino el correo así, sí, postal así es. para recibir el sobre chico o el sobre grande. Así es, así es. Sí, Cuéntanos de me eso, tocó. Georgina. Bueno, yo estudié la de bachiller es el físico matemático, porque de artes no había, físico Ok. matemático. Y luego, una de las cosas, como yo ya tocaba el instrumento, nos vio un maestro grande, grande, y tenía la orquesta de la universidad. Y nos dijo, ¿por qué no vienen? Empezamos a ir ahí y ahí conocimos personas que ¿De estudiaron la también aquí en universidad te México, refieres a la de allá, allá en la UAM, la sí. UAM, la de Morelos? Ajá, entonces era la orquesta de la UAM. Y entonces conocí yo ahí porque iban otras personas de la Ciudad de México a tocar ahí en esa orquesta. Entonces ahí fue donde yo me decidí, o sea, yo les preguntaba cómo estaba la escuela, todo, y entonces me dijeron cómo, entonces yo ya me fui a México. Mi papá no quería que yo estudiara música, quería que yo estudié un año de contabilidad ahí en la UAM, que es bien difícil entrar, y entré. Y estudié contabilidad un año, dije, está padrísimo el ambiente, pero no es lo que quiero. Pues me fui solita a México, me dijeron cómo llegar, llegué todo y ya, regresé y le dije, papá, voy a estudiar música. Ah, sí, voy a ver quién te va a pagar. Pues me puse a trabajar. A partir de ahí me puse a trabajar. Se lo agradezco infinitamente porque me hice independiente, ¿no? O sea, súper independiente, y entonces me puse a trabajar para poder ir a la escuela. Y ya empezamos a ir, hice el propedéutico, que son 3 años, y después pues ya a prepararse para el cambio de nivel hacia licenciatura. Hice el examen y también hacer el examen de la UNAM, ¿no? Y ese me tocó en Popocatépetl, creo. El Eh, propedéutico, los 3 años de propedéutico, eso yo no lo sabía, fíjate. Son Eh, 3 años de propedéutico, o sea, tienes que pe- tener pero 3 años. para poder hacer el propedéutico, ¿tuviste que haber hecho antes el examen de admisión a la UNAM? No, no. Ese lo haces cuando vas a ingresar a la licenciatura. Ok, ok, ok. Ujú. Y Y ya ya, ingresé. para hacer el propedéutico, perdón, para hacer el propedéutico, ¿ya te tuviste que venir a vivir a México? No, todo el propedéutico me la pasé yendo y viniendo. Wow. 3 días a la semana, hice que mis horarios quedaran en 3 días, y 3 días iba y venía. Iba y venía. Puede ser. Entonces, Sí, ya desde entonces Esas estaba la cosas. escuela ahí en Coyoacán. sí, ahí ya estaba, en Coyoacán. Pues entonces digo, era, ¿cómo se llama tomar el trolebús o el pecero a Ajá, División del llegaba a Norte Tasqueña, de tomaba el Tasqueña, trolebús ¿no? Ok. y ahí me bajaba en la esquina, sí, me quedaba muy bien. Y yo porque no conocía. Entonces sí, me quedó muy bien. Pero qué pesado, oye. Ir y venir No, está. llegaba muerta, a Cuernavaca llegaba muerta, así como que, ay, Y quiero dices que dormir. empezaste a trabajar para poder hacer esto. ¿Trabajabas en Sí, Cuernavaca? sí, tocábamos bueno, la orquesta, empezamos a trabajar ahí y nos pagaban. Y luego nos invitaba a las misas el maestro. Y creo que, bueno, para el tiempo de hoy calculo, o sea, ahorita, por ejemplo, te pagan por tocar una misa, por ejemplo, te pagan 1,000 pesos, ¿no? Y nos pagaba 200 pesos. nos, Ok. nos exprimían, ¿no? Y entonces, pues, ni modo, la ahorrábamos y yo empecé a dar unas clases de violín, ahí fue donde yo empecé a dar clases de violín, y Ok. y pues a darle, ¿no? Y ahí fue donde yo aprendí bueno, más bien yo empecé a
saber cómo era una clase de violín. Como a mí me costó trabajo aprender, sabía cómo ir yendo, ¿no? Y buscaba ejemplos y buscaba y buscaba y buscaba. Entonces empecé a tener mis alumnos y sí, bien, me gustó. Y entonces pues yo le encontraba, me invitaban a tocar, iba a tocar así. Y así fue como me fui. Esos tres Como él, años de propedéutico, Luis, No, yo estoy impresionado de la determinación de la maestra, o sea, no, o sea, no vas a apoyar, pues con sí, permiso, sí, ¿no? sí, sí, Averiguo, sí, voy, hago, o sea, así el fue, sí, noventa la por verdad. ciento de la gente con menos de eso se echan para atrás y dicen, no, yo ya no, pues es que no me apoyaron y la culpa es de allá. No, no, mis Sí, sí, sí. respetos. El ballet ya nada, o sea, de ballet ya Lo nada, dejé más. cuando ya me empecé a venir o sea, todavía iba, todavía iba cuando iba al En el bachillerato. propedéutico y lo dejé después porque ya no podía, o sea, ya no podía. llega el Ya. momento de hacer el examen ahora sí de admisión y ¿qué nos cuentas de eso? Bueno, hice el examen, yo estaba súper nerviosa porque dije, híjole, hace muchos años, hace 3 años que yo terminé la prepa La y yo prepa. decía, que me acuerdo. Y pues ahí me dieron la guía, medio la revisé, pero yo decía, ¿y esto qué, no? Bueno, y entonces pues ahí hice el examen, pues órale, ya lo hice y todo, pues que me quedo, como en ¿Te la acuerdas siguiente, dónde lo hiciste? ahí en Popocatépetl, hay una escuela grandotota que está entre Universidad y Popocatépetl, creo. Ok. Hay una escuela ahí enorme, un colegio enorme, y ahí fue donde lo hice. ¿No era el México? El Creo que Instituto sí. México es por ahí, Creo ¿no? que, ajá, creo que sí. Sí, sí, Ajá. creo que sí. Ya lo Y, hice, pues y a esperar el resultado. sí, bueno, cuando yo ya hice bueno, primero hice el de la UNAM, porque aquí haces el de la UNAM y aparte hay que hacer el examen de instrumento para ver si te quedas en la licenciatura. O sea, son 2 exámenes. Y sí, pues ya hice el examen y me quedé, bueno, yo feliz, ¿no? Estaba súper feliz. Sí, sí. Y una vez que entras a la licenciatura, entonces ahora sí ya era venirse a vivir a México. Ahí ya fue cuando yo ya decidí venirme a México y fui a vivir con una amiga. Bueno, conocí a una de Morelia, una violinista de Morelia, y ella estaba buscando quién vivir con ella. Entonces una señorita nos rentaba ahí cerca de la facultad. Y ahí nos hicimos muy amigas. Hasta la fecha somos muy buenas amigas. ¿Y en casa qué te Y ya, decían? mi mamá no quería. Mi mamá decía, no, es que cómo te vas para allá, que no sé cuánto. Y ya después como que lo entendió mi mamá. Mi papá como que no pudo ya decir nada, pero pero mi mamá ya lo entendió, o sea, dijo, pues ni modo, si lo tienes que hacer, pues hazlo, ¿no? Pero yo todos los fines de semana estaba en Cuernavaca. Vacaciones yo me iba a Cuernavaca, me encantaba. Me, Sí, sí. me- me suena esa historia, me suena esa Sí, historia. sí, sí, yo estaba allá siempre, sí. ¿Cuántos años fueron de carrera? 3 de propedéutico y 4 de licenciatura. 7 años en total. Y cuéntanos, ¿qué fue lo que estudiaste finalmente? Sí, yo escogí la carrera de violín. Bueno, en ese tiempo se llamaba licenciado en instrumentista violín. Esa, el área era el violín. Y y pues yo dije, yo quiero ser violinista. En ese tiempo se tenía la idea de que teníamos que ser concertistas, o sea, solistas. Imagínate, era muy fuerte la presión. Pero pues obviamente no todos íbamos a ser los solistas que México esperaba, ¿no? Ya después se fue entendiendo y que bueno, puede ser parte de la orquesta, puede ser parte de un grupo de cámara, puede ser profesor de instrumento, o sea, algunos mariachis, porque algunos, o sea, de mariachis van a estudiar el instrumento y tocan muy bien, ¿no? Y entonces ya hacen muy buen su trabajo. Sí. Y terminas, te titulas, ¿y qué sigue después en tu vida? Justamente cuando yo estoy en el proceso de titulación, ya sabes, tuve una de esas, bueno, me da hasta risa, pero esas relaciones tormentosas, horribles que te ponen de la fregada, perdón, te fueron muy mal, Está este, bien. A todos nos ha pasado. que te es súper mal y que te dejan devastado, así que sin ganas de comer ni nada. Y entonces me busqué un gimnasio, o sea, yo no dormía, no dormía y no dormía y no dormía, me ponía a estudiar, estudiar, estudiar y no dormía y no comía. Decía, no puede ser. Entonces busqué así, en el Museo del Automóvil, ahí en División del Norte, Claro. había un gimnasio, ahorita hay uno, pero bueno, en ese tiempo estaba el museo y el gimnasio. Abrían a las 5 de la mañana. Entonces yo no tenía coche en ese tiempo, pero yo ya vivía en México, en la Ciudad de México, cerca de la facultad, de la escuela. Y entonces yo me iba a Tlalpan
pasaba el microbús y me iba y me bajaba ahí cerca del museo y caminaba ahí al gimnasio. Entonces empecé a las 5 de la mañana todos los días. Tuve vigorexia, me dio vigorexia a mí. Después supe, con el nombre, o sea, con los síntomas supe después que yo tuve eso, ¿no? Y yo corría, hacía visito, todo hacía, y si no me podía un día, yo tenía que ir a fuerza. Entonces, o sea, fue muy, después supe qué era el nombre, ¿no? Pero ahí, justo ahí, yo vi, estaba yo corriendo, ¿no? En la caminadora y estaba en la televisión, estaban las Olimpiadas, me parece que eran ¿Cuáles? Olimpiadas, y estaba el triatlón. Yo dije, eso voy a hacer yo, eso voy a hacer yo. Entonces, después de un tiempo, yo empecé a ir al gimnasio porque después del ballet, toda la vida yendo al ballet, estás acostumbrada a que el cuerpo está de una forma y firme, además. Y de repente empecé a sentir que ya el trasero no estaba tan firme. Y dije, ah, caray, ¿qué pasó? Ay, no, 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 no. Eso fue que empecé a hacer ejercicio otra vez. Fíjate, hasta que yo empecé a notar eso, dije, no, no puede ser. Me volví a meter en cintura y ahí a hacer ejercicio. Además de que había subido bastantito de peso, o sea, no estaba, era gemela, pero yo tenía 8 kilos arriba de mi hermana. Entonces se notaba mucho la diferencia, ¿no? Pero bueno, pues Claro. me puse a hacer ejercicio y todo, y así fue que yo dije, yo decidí, quiero entrar a hacer el triatlón. ¿Cómo? No sé, pero lo voy a hacer. ¿Y cómo Y fue? fue años después, ¿eh? Ah, fue Ah, mucho después. fíjate bien, fíjate cómo está, a lo mejor esto me voy a adelantar un poquito, pero por eso es que yo estoy tan agradecida con la universidad, con la UNAM, porque cuando yo entré a trabajar en la UNAM, que fue años después que yo terminé la carrera, gracias a tener un trabajo así fijo, o sea, fijo que tienes un sueldo, que puedes decidir qué puedes pagar y qué no, empecé me pagué el gimnasio que tenía alberca, empecé a hacer esto, me compré mi bicicleta y ahí fue, gracias a la universidad, que yo pude hacer esto. El deporte que tanto quise hacer en mi vida, que no podía, porque pues no hay recursos, está caro, no hay dónde, etcétera. Y ahí fue donde yo empecé a hacer en forma el ejercicio. Oye, O sea, Georgina, me voy a regresar un poquito. En tus años de estudiante, ya estando en la entonces Escuela Nacional de Música, ¿a ti te tocó el cambio a que fuera facultad? cuando ya estoy trabajando. Sí. Ok. Este, Me imagino que por las horas y todo esto, pues tu vida era ahí en Coyoacán, pero había ocasiones en que venías a Ciudad Universitaria, si había que venir a la Sala Nesa o estar en contacto con la Sinfónica de Minería. ¿Cómo era ese acercamiento con las partes musicales que tiene la universidad? Fíjate que fue muy chistoso porque estábamos aislados totalmente y sí, a veces íbamos a los conciertos de la UNAM, pero eso era todo lo que existía de la UNAM con la Escuela de Nacional de Música en ese tiempo. Ok. Y solamente una vez me dijeron, ¿por qué no vamos a nadar ahí a la alberca olímpica? Y yo, ¿tienen alberca? Sí, yo quiero, ¿no? Y entonces fui a sacar mi credencial, nunca fui, ¿Nunca nunca la fui. usaste? Nunca la usé, o sea, no, nunca la usé. ¿Por qué? Porque estábamos en Coyoacán y para ir hacia allá, pues siempre es como tiempo y tienes que estudiar y si no se te van los tiempos, las horas de estudio, o sea, todo eso era porque estábamos lejos de allá. Y si no, ay, creo que quién sabe, estaría yo en otro planeta ahorita. Pero porque hay tantas cosas allá que nunca dimensioné que existiera todo eso y además tampoco había tanta información y tampoco la pedí, ¿no? Porque si lo hubiera pedido lo hubiera encontrado seguramente. Ya me voy imaginando la respuesta de Georgina Luis a la pregunta que le vas a hacer del A mensaje ver, al final del programa, pero eso es al ah, final del programa. ok, ok. Terminaste tu carrera y regresas a Cuernavaca a trabajar, a vivir. Sí, sí, bueno, me regresé, sí, porque yo trabajaba todo en Cuernavaca, todo trabajaba en Cuernavaca. Y bueno, y acá como estaba rentando un departamento, pues conseguí trabajo en México y o sea, tenía unas clases particulares en México. Todas las clases que yo tenía eran particulares, entonces andaba como trompa por todos lados. Y en Cuernavaca, pues también tenía mis clases, estaba en la orquesta, estuve un tiempo en un cuarteto,
donde nos pagaban también. Entonces, tenía dividido mucho el trabajo, ¿no? Y los fines de semana, pues a tocar para tener dinero, ¿no? Y entonces, pues así estuve varios años, varios años. Entonces era igual la misma rutina de ir y venir, ir y venir, ir y venir. Sí. Siempre fue así. Solamente un año me la pasé en Cuernavaca que dije, ya, no quiero estar viajando, entonces trabajé en 2 escuelas allá y empecé a dar clases particulares allá y todo lo hacía allá. Y Ya ya después me regresé. nos contaste fuera de micrófonos que esos trabajos fueron precisamente en la Universidad La Salle, de allá de Cuernavaca, y en un colegio particular, el Marymount, muy conocidos Exacto, ambos allá en la ciudad de Cuernavaca, y también en el Centro Cultural Universitario, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. así es. Ujú. Y viene un momento que yo creo que valdría la pena decirlo, con la expresión de esas diosidencias que luego tiene la vida. Cuéntanos cómo fue para que llegaras a trabajar a la universidad, Sí, a tu alma pues mater de regreso. fue muy chistoso porque siempre dicen que los niños traen torta bajo el brazo, ¿no? Yo, mi hermana gemela, Gabriela se llama, Gabriela, ¿Ella vivía no estudió música? sí, también, las dos lo También. mismo, violín, sí, las dos, sí. ¿Y ella también estudió en la UNAM? No. Bueno, sí, estuvo nada más en el propedéutico, en la UNAM. Después Ok. ya ella hizo por fuera, sí. Y después se casó y ya se fue a Chihuahua a vivir. Y y en ese tiempo, pues, estaba muy cerca al Paso. Entonces, pues, el que era su esposo trabajaba en una empresa americana, pero en Chihuahua. Entonces tenía un seguro médico. Entonces decidieron que la niña naciera en Estados Unidos, ¿no? Pagando con su seguro, no así, ¿no? Entonces nace en El Paso, René se llama, nace en El Paso y pues yo tenía que ir a conocerla, ¿no? Entonces, pues yo me fui a Toluca cuando todavía Volaris apenas estaban los vuelos de Volaris. Pues, me fui a Toluca, ya sabes, a las 5 de la mañana que había que estar ahí. Y luego salió el vuelo y yo vi al que era el director de la escuela de música, que fue mi maestro. Yo no sabía que era el director en ese tiempo. Y entonces lo veo y digo, ay, sí, ay, ojalá no me toque con él porque tengo mucho sueño, ¿no? Porque si no te vas a tener que poner a platicar. Y no, y se pasó y se fue a otro lado. Dije, bueno, pues no me tocó. Entonces ya me voy a dormir. Y en eso, pues estaba llenísimo el avión. Llegó y se sentó al lado de mí. Era su lugar. Y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué va? Empezamos a platicar y qué te has hecho y no sé cuánto, bla, bla, bla. Ya estuvimos platicando todo el vuelo. Nos vamos platicando y me dijo, es que voy a ver a mis hijas al Paso. Yo voy a ver a mi sobrina que acaba de nacer al Paso. Bueno. Que estoy en la dirección de la escuela, de la escuela, que no sé, qué bien. Me dice, oye, pero es una coordinadora. ¿Ya te titulaste? Yo sí. Me dice, ¿te gustaría? Yo, pues ya, platícame. Ya me platicó cómo era. Le dije, sí, va. Y entonces eso fue en abril. Y entonces dije, ok, va. Y me dijo, pues vamos, cuando regrese, te llamo y vas a la escuela a hacerte la entrevista. Y te dije, me está cotorreando. Pero no, se dio todo, nos fuimos al Paso, y lo bueno, pasó su esposa por él y me dejaron ahí cerca donde yo tenía que ir. Y ya, mejor, nos vemos después, sí, bye. Y ya, regresó de su viaje, me llamó y ya, me contrató para trabajar ahí. Y hasta la fecha, ya tengo 16 años ahí. Desde el 2008. Y Sí, hablando de 2008. tiempo, Sí, estamos llegando a la recta final del programa. Se pasa rapidísimo. ya tan No, rápido. no, Ay, yo o dije, ay, sea, es que hablo mucho, ¿verdad? no, está súper bien. Tan rápido como un compás musical. Ándale. Sí. Venga, Luis. Bueno, pues llegar Ay, a Creo que te nuestra. trabaste o me trabé o nos ya, creo que trabamos. ya. Ajá, Creo que ya creo que ya. estamos, Ahí creo que estamos fui ya. yo. Ok. No, creo que fuimos nosotros dos y Georgina sí seguía bien, Ok, por lo que entonces Ok, estoy ya viendo en la estamos al aire. ¿Qué transmisión. pasa? No te Ok. espantes, a veces pasa. dale A veces rápido, pasa Luis. cuando estamos al aire, casi siempre. Bueno, Bueno, entonces ok. me voy Ok. rapidísimo. Sí.
Antes de llegar a las últimas dos preguntas, a mí sí me gustaría que nos contaras así rapidísimo, así súper rápido, los retos que tienes y así, las cosas maravillosas que has tenido estando en la facultad, que es una facultad que de suyo es complicada para estos temas del deporte, ¿no? Sí. Si estas disciplinas de contacto no, si es arte marcial no, o bueno, sí, pero solo en este tipo de competencias, o sí con balón no, o ese tipo de cosas. ¿Nos podrías contar así rapidísimo como parte de estos retos así que traes? Sí, bueno, tienen prohibido, bueno, obviamente porque utilizan las manos, o sea, todo lo que es balón de contacto, todos los deportes de contacto de balón, con balón, prohibidos. Entonces, bueno, para no hacerlo largo, solamente puede ser carrera, ajedrez, Ok. digo, puede ser natación, pero no tenemos dónde hacerlo, entonces es un poco complicado. Si ya viene nadando está padrísimo, pero lo más fácil para nosotros es la carrera, o sea, El prácticamente. atletismo. Sí, el atletismo. Ahorita ya tenemos algunos chicos hay una maestra que está ayudando para eso y van bastante bien, o sea, como que ya va un grupito así formándose, ¿no? Pero ese es el reto, para mí es buscar, encontrar lugares donde pueda, cerca de la facultad, que podamos hacer algo con ellos, ¿no? Porque traen ganas, ¿eh? Sí. No, Y, sí, y- claro, y claro. respetan esa parte de que tienen que cuidar a lo mejor es muy obvia la pregunta, pero que tienen que cuidar sus manos y por eso lo que decía Luis, deportes de contacto, en este caso de conjunto, con todo lo que tenga que ver con balones y de contacto físico, o sea, de contacto de combate, pues tampoco. Fíjate que no tanto, bueno, te dicen que no, que donde ocupen las manos, que se les tuerzan o algo así, ¿no? Bueno, yo difiero de eso. O sea, yo difiero mucho. Ok, digo, ok, de balones no, porque luego sí, hay una persona que conozco que se le dobló este dedo, se le torció por un balonazo. Entonces entiendo eso, que no sea por balones, pero todo lo demás lo pueden hacer. Y hay muchas cosas que no se cuelguen porque se van a lastimar los brazos. Que no hagan, no, a ver, yo soy enemiga de eso. O sea, digo, no, Pues en es que tu propia absoluto. experiencia te lo dicta que tú lo necesitabas, o sea, tu experiencia de vida con lo que nos compartiste de esta ruptura sentimental, lo que te ayudó, más uno pensaría, pues la música también te ayuda, pero esa era lo que tú ya de por sí hacías, necesitabas desfogar la tristeza o lo que tuvieras, a través de la práctica de un deporte. Entonces, ¿entiendes esa parte? Tú, Georgina, ¿entiendes esa parte? Porque te tocó experimentarlo, vivirlo, ¿no? Es que hasta que yo, sí, claro, porque yo hasta que empecé a hacer el deporte ya como de alto rendimiento, ya grande, cuando ya pude hacerlo, entendí que si yo lo hubiera hecho joven, o sea, más joven, otra cosa sería para Otra mí la historia hubiera música, sido. Con lo del la música, triatlón. sí, pero la música, sobre todo en la música, porque es la carrera que yo había escogido, porque el deporte te organiza mucho la cabeza, tienes mucho eso de, a ver, hoy toca lento, mañana toca rápido, luego te tocan repeticiones y eso. Y lo mismito es lo que debes de hacer en la música. Es lo mismo. Y no, todos los días rápido, todos los días repaso, todos los días otra vez rápido. Y no organizas y eso no te hace avanzar. Lo que te hace avanzar es dividir, ¿no? Hacer los micros y macrociclos en el deporte, que lo que haces, lo mismo en la música. Y eso, ni por acá. Qué Porque no te lo maravilla. enseñan, te dicen que tienes que tocar 8 horas diarias, tienes que tocar Sí, y tú sí, estás dale y sí. dale y dale. Entonces, ahorita los alumnos que yo doy funcional, el entrenamiento funcional a los chicos, les digo, tienen que tener fuertes los brazos, la espalda, no nomás son los dedos lo que van a tocar, con lo que tocan, por eso lastiman. Es que está lesionado, es que estuvo tocando mucho, no, es que no tiene fuerte ni la espalda, ni los brazos, ni los hombros, y eso les hace que obviamente nada más estén usando los dedos y no tiene nada de fuerza los demás, por eso es que se lesionan. Se fatigan y entonces vienen fallas Las lesiones. esqueléticas y etc, 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 etc. Así es. Maravilloso. Es que de verdad es educación complementaria, ¿no? Yo siempre lo he creído. O sea, yo fui más de deporte, pero cuando conoces la parte artística, dices, esto me hacía falta, ¿no? O sea, Ajá, claro, porque sí, a lo sí, En el mejor la caso de parte ella fue al revés.
La Así es. parte de los sentimientos duros, la parte que puedes sacar en euforia, pues sí la sacas en el deporte, pero ya como las cosas finitas, sí necesitas como otra parte, ¿no? Ajá, Y, sí, y sí, en tu sí. caso fue como al revés, necesitabas como sacar esa euforia del ¿no? Y entonces el deporte te ayudó, ¿no? Sí, yo Mucho, creo sí. que Oye, y me imagino que allí en necesita música no todo. estaba, no estaba a lo mejor alguien con esta mentalidad que tú traes para dar a entender y dar a conocer la importancia que tiene esto, hasta para la formación musical de sus alumnos, ¿no? Sí, yo de estudiante no existía, porque era así como que el deporte peleado con el instrumento, ¿no? Pero tenemos un maestro que es pianista y bueno, él fue Ironman. O sea, yo cuando entré a trabajar, yo conocí, él, cuando yo estudiaba todavía, él era secretario académico, bueno, general en ese tiempo. Y él hacía mucho deporte y yo lo admiraba tanto porque tan organizado siempre. Y decía, oye, este cuate, ¿no? Y entonces después, pues ya, que hacía Ironman y todo esto. Y él hizo sobre su tesis de maestría, doctorado, todo eso tiene que ver con el deporte y la música. Y habla mucho de eso, porque yo cuando lo platico le dije, es que debería de pasar esto, y no sé qué, me dijo, justo eso tengo en mi tesis. Dije, ok. Dije, bueno, ya, pero hasta ahora es cuando los maestros están empezando a hacer deporte. ¿Por qué? Porque digo, es que tú en el escenario te tienes que ver bien, tú te estás mostrando. Entonces en el escenario te debes de ver bien, pero como últimamente los músicos, la mayoría están subiditos de peso, eso es grave y eso nos preocupa a nosotros. Pero ahora ya los maestros ya como que les preocupa mucho que un poco la imagen, ¿no? Dije, es que independientemente de la imagen, si tú haces Salud. deporte, cuando terminas tu concierto, vas a salir entero, pero terminan el concierto y ya quieren irse a dormir porque acaban molidos. Entonces, y hay un maestro que se llama Pablo Garibay, que eso hace. Él hace ciclismo, alguna vez salimos a andar en la bici, en el Ajusco, y él me decía, es que no sabes, acabo enterito. Y él es solista, es reconocido mundialmente, y o sea, ese tipo de conciertos que dices, ok, o sea, de mucha atención, de mucho, porque va gente, o sea, bueno, los conciertos del día son así como de muy altos, ¿no? Sí, Entonces sí, él sí. me dijo, es que el deporte no sabes cómo me ha alivianado, o sea, también me despeja muchísimo, exactamente. Y si salgo en la bicicleta me despejo un montón, cuando regreso lo veo de otra manera. Me, Así es. me permitiré decirte paisana con mucho respeto. Claro que sí. Estamos ahora sí ya estando en la parte final y no quisiéramos despedirnos y sin antes, por supuesto, agradecerte el que nos hayas acompañado y el que hayas compartido tu historia de vida, muy sui generis, muy bonita, y en un tema en el que a lo mejor Luis y yo no somos tan expertos como lo es la música, pero que lo agradable de esto es que al final de esta charla estamos viendo que, contrario a lo que quizás tiempo atrás se suponía o se creía, se pueden complementar ambas actividades. Eh, por lo que nos cuentas, me atrevo a decir que prácticamente la mitad de tu vida has estado en la UNAM. Casi prácticamente la mitad de tu vida has Sí, estado en la UNAM o has tenido contacto con la UNAM. Y con sí. esa pregunta es una de las dos que son de esta, con lo que cerramos. Preguntarte, Georgina, para ti, para Georgina Martínez Canto, ¿qué es, qué ha sido, qué ha significado en tu vida una La, institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? bueno, la verdad es que es un privilegio haber caído aquí. O sea, realmente porque fue así como de, pues a ver qué pasa, ¿no? Y haber llegado a la Facultad de Música fue así como algo demasiado, o sea, muy atinado, porque bueno, me ha dado tanto, o sea, desde el estudio, que el pago para mí a la universidad fue mi título, o sea, eso para mí era, hay que pagar la universidad, no me cobraron, yo les pago con mi título, y eso fue así como muy, para mí, el gracias, ¿no? A la universidad, muchas gracias. Y además, que me ha dado todo para poder hacer el deporte y muchas otras cosas más, viajar, etcétera, ¿no? O sea, y conocer personas y poder ayudar también a la gente, o sea, a los alumnos, en este caso, ¿no? Que yo trabajo mucho con alumnos. Para mí ha sido, de verdad, es el trabajo así como que me gustó. Yo decía que no era de oficina yo, pero trabajo desde hace 16 años en una oficina. Obviamente me muevo, pero para mí ha sido muy
agradable, o sea, súper gratificante estar en la universidad. Es para mí decir, wow, me dicen, ¿estás en la UNAM? Le digo, sí, lleno la boca porque sí, es para mí grandioso estar en la universidad. Me ha dado todo, la verdad es que me ha dado todo. Maravilloso, Georgina. Y me voy con la última pregunta. Estas semblanzas son, tratamos de buscar que las nuevas generaciones, esto se queda grabado para la posteridad, y lo que buscamos es que las nuevas generaciones, las actuales y las futuras, puedan ver este video y encontrar aspectos con los que se puedan encontrar y se puedan enganchar, ¿no? Donde se vean reflejados y puedan tratar de imitar algunas cuestiones, ¿no? Entonces, en este sentido, aparte de hacer un homenaje a tu persona por trabajo que has llevado, también se trata de buscar que les des un mensaje que vean en tu historia algo a seguir. Pero por favor, déjanos un mensaje para las nuevas generaciones. ¿Qué les dirías respecto a esta parte de estudiar en la UNAM? ¿Qué les dices a estas personas que están en la UNAM, que están estudiando música o en lo que estén? ¿Qué les dice Georgina Martínez Canto a estas nuevas generaciones? Bueno, el pertenecer a la UNAM como tal, pues el nombre es mundialmente conocido y muy respetado, ¿no? ¿Por qué? Pues por todo lo que ha dado la universidad a muchos, ¿no? De verdad, o sea, si estás dentro de la UNAM estudiando la carrera que hayas escogido, es seguramente lo hiciste porque es lo que te gusta a ti. De verdad, aprovecha todo lo que tienes. Utiliza todos los recursos que tiene la universidad, desde las instalaciones deportivas, las de conciertos, hasta las becas que tienen muchísimas becas para estudiar también en el extranjero, para hacer algún intercambio. O sea, todo eso lo tiene la universidad. Aprovéchalo, investiga. O sea, todo hay que investigar. Pregunten, ya en las redes sociales puedes investigar todo lo que quieras y de verdad tu crecimiento va a ser mucho mayor, porque él tiene todo para que puedas crecer más, no solamente tomar clases del área en el que estás. De verdad, busquen. Eso es lo importante, es cosa que yo no tuve. Más bien no lo hice, no busqué y por eso no encontré, ¿no? Yo nomás iba a la escuela y regresaba. Busquen. Imagino que esas son de las cosas que a lo mejor tienes el recuerdo en el pasado si hubiera que encontrar un punto de arrepentimiento en lo que nos has contado, es precisamente ese, ¿no? Y es lo que decíamos, Exactamente. de que cuando estuviste como estudiante, te abocaste por completo por la naturaleza de lo que estabas estudiando, por supuesto, pero, somos contemporáneos, te digo, entonces no había internet, estaba surgiendo todo esto, no había redes sociales ni nada de eso. Este, ni tuviste quizás la curiosidad, hasta que quizás lo conociste, de darte cuenta que más allá de tu plantel allí en Coyoacán estaba un mundo en Ciudad Universitaria que a lo mejor no te diste la oportunidad como a lo mejor hubieses querido para descubrir esto que estás señalando al final en esta reflexión que Luis te ha pedido, para ver todo lo que en materia y de instalaciones deportivas, por poner ejemplos, había acá, o en materia cultural, que a lo mejor tú ibas a la sala de conciertos NESA, lo cual es maravilloso, pero que más allá de la sala NESA había otros recintos universitarios, y no solo en CEU, o sea, en todos los museos y demás instalaciones que hay en el centro histórico, por ejemplo, a los cuales tienes acceso con la magia del pasaporte mágico que es tu credencial de estudiante, ¿no? Entonces, obviamente, seguramente no tuviste un mejor lugar para estudiar lo que estudiaste en lo que te gustaba, que era música, como lo fue para ti el tener esta carrera aquí en la UNAM y en tu escuela, en la entonces Escuela Nacional de Música, y que hoy, al paso del tiempo, de los años, te queda claro que hubiera sido a lo mejor un poco o un mucho diferente tu trayectoria dentro de la universidad si en su momento hubieras sabido
el gran océano de posibilidades que la universidad te ofrecía siendo estudiante, ¿no? Exactamente, ya me dio nostalgia. Todo lo que dijiste justo es eso, sí, sí, de verdad. Por eso es Pero qué que bueno apro- que lo has concientizado y que ahora que te toca estar del otro lado de la cancha, siendo docente, puedas animar a los alumnos a que a lo mejor eso que a ti te faltó lo puedas replicar en tus alumnos o en la gente con la que tienes contacto para que aprovechen y no les pase lo que a lo mejor a ti te pasó. sí, y sí lo hago, sí, sí, sí lo hago, claro, para que lo aprovechen, ¿no? Y cambie su vida, o sea, para que la dirijan diferente, a lo mejor de lo que pudo, o sea, con las mejores cosas, ¿no? Que pueden tener. Claro. Pues Georgina Martínez Canto, ha sido un gusto conocerte y poder platicar contigo. Ya eres mi paisana, ya las Sí, próximas veces que somos nos veamos. paisanos. Y agradecerte el que nos hayas acompañado esta noche aquí en Semblanzas Deportivas. Ay, no, muchas gracias a ustedes, de verdad, muy a gusto. Muchas gracias. Mi estimado Luis, ¿con qué te despides? Pues muchísimas gracias. De verdad un placer. Tuvimos ahora sí algunos mensajitos. Te mando tu programa para que puedas contestar ahí algunitos. Normalmente van llegando más y se van sumando. Nada más quiero saludar justo a familia que está viéndonos desde León. Mi tía Vicky, que es la mamá de mis primos, que son dedicadísimos a la música, los tabales, los Ah, mira, saxofonistas, primos. Saludos, tía. Saludos a los primos. Y todos los que nos estuvieron viendo, Omar, Neftalí, todos, muchísimas gracias. No muchas nos queda gracias. más que agradecer el favor de su atención, agradecer a mis compañeros, a los compañeros de comunicación social en el set de comunicación, lugar donde surge y nace esta señal que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, como ya se está volviendo una tradición y de un tiempo para acá, de la UNAM para México y de México para el mundo. Por hoy es todo, por su atención. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.